Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, de uno de nuestros galanes favoritos, Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en un título que ha causado revuelo y que promete traernos muchas revelaciones. Kerem Bürsin, amor o destino, revela sus luchas por Hande. Sí, han escuchado bien. Vamos a desempacar todo lo que este intrigante título nos sugiere, explorando las posibles luchas, los desafíos y, quién sabe, quizás hasta el destino de Kerem Bürsin en relación a Hande Erçel, su coprotagonista y expareja. Si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a este canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance y, sobre todo, mucha información. Este vídeo va a ser una exploración profunda, un análisis casi detectivesco de lo que podría significar, amor o destino, en la vida de Kerem Bürsin, y cómo Hande Erçel podría estar en el centro de estas revelaciones. ¿Estamos hablando de luchas personales, profesionales, o quizás una combinación de ambas? La frase revela sus luchas por Hande es potente. Sugiere un esfuerzo, una batalla, algo que Kerem ha tenido que enfrentar o que aún enfrenta, y que de alguna manera está ligado a Hande. Podría ser un amor no correspondido, una relación complicada que dejó secuelas, o incluso una lucha por mantener una amistad o una relación profesional en medio de la atención mediática y los rumores. Pensemos en la trayectoria de Kerem Bürsin. Es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y gran parte de esa fama, sin duda, se debe a su química innegable con Hande Erçel en la exitosa serie Sen Kalkap. Esta serie no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también generó una marea de especulaciones y deseos por parte de los fans de que su relación en pantalla se tradujera en una relación en la vida real. Y de hecho así fue por un tiempo. Su romance fue uno de los más comentados y seguidos por la prensa rosa internacional. Pero como muchas relaciones en el ojo público, también tuvo su fin. La pregunta clave es, ¿a qué tipo de luchas se refiere el título? Podríamos estar ante varias interpretaciones. Por un lado, podría referirse a las luchas emocionales que Kerem pudo haber experimentado después de la ruptura con Hande. Las relaciones significativas, especialmente aquellas que son tan públicas, pueden dejar cicatrices y requerir un proceso de sanación. Tal vez el título alude a cómo Kerem ha navegado por ese periodo, cómo ha trabajado en su propio bienestar emocional, y si Hande, de alguna manera, sigue siendo una figura importante en su vida, ya sea como amiga, colega o simplemente como un recuerdo que aún influye en sus decisiones. Otra posibilidad es que las luchas sean de índole profesional. El mundo del espectáculo turco es conocido por ser muy competitivo. Tal vez después de la relación con Hande hayan surgido desafíos en cuanto a los proyectos que aceptan, la forma en que son percibidos por el público, o incluso las dinámicas entre ellos como colegas. Podría ser que Kerem haya tenido que luchar por mantener una distancia profesional saludable, o por demostrar que su talento va más allá de su relación con Hande. A veces, cuando una pareja de actores tiene tanta química en pantalla, puede ser difícil para el público separarlos de sus personajes y verlos como individuos en sus carreras separadas. Además, el título podría apuntar a una lucha interna de Kerem. Está él en una constante batalla entre el deseo de tener una relación personal con Hande y la realidad de sus vidas y carreras. O quizás una lucha por encontrar el amor verdadero después de una experiencia tan intensa. El destino, mencionado en el título, también añade una capa de misticismo. Sugiere que su conexión con Hande es algo que el destino ha tejido, y que él está luchando por aceptar o desafiar ese destino. Vamos a desglosar esto un poco más. Cuando pensamos en luchas, a menudo imaginamos obstáculos externos, pero también pueden ser conflictos internos. Si Kerem Bürsin está revelando sus luchas por Hande, es probable que estas sean luchas que él mismo ha sentido y que ha decidido compartir. Esto podría ser un acto de valentía, de vulnerabilidad, que nos permita ver una faceta más humana y compleja del actor que conocemos en la pantalla. Consideremos la frase revela sus luchas. Esto implica una acción de su parte. No es algo que otros estén especulando o inventando, sino algo que él mismo está diciendo. Esto le da un peso y una autenticidad particular al tema. ¿Qué podría haberlo llevado a revelar estas luchas? Quizás un momento de reflexión profunda, la necesidad de liberar ciertas cargas, o el deseo de que el público entienda mejor su perspectiva. Y él por Hande. Esta prepo.
Sición es crucial. No es simplemente luchas, sino luchas por Ande. Esto puede interpretarse de varias maneras. ¿Está luchando para recuperar su amor? ¿Para mantener una amistad importante? ¿Para protegerla de algo? O quizás para sí mismo, donde la influencia de Ande en su vida ha sido tan grande que sus luchas personales están intrínsecamente ligadas a su memoria o a su presencia, de una forma u otra. Es importante recordar que aunque su relación pública haya terminado, la conexión entre Kerem y Ande, tanto profesional como personal, ha sido muy profunda. Han compartido proyectos exitosos, han vivido la intensidad de la fama juntos, y es natural que ese tipo de experiencias dejen una marca. El hecho de que el título se centre en él revelando sus luchas, sugiere que él está tomando la narrativa. Él está compartiendo su experiencia, su perspectiva sobre lo que ha sido difícil. Podríamos estar ante revelaciones sobre los desafíos de mantener una relación en el ojo público, las presiones que enfrentaron como pareja y cómo manejaron la atención constante. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Quizás Kerem está hablando de las veces que tuvieron que poner sus carreras o su privacidad por encima de sus sentimientos personales. Otra faceta a considerar es el impacto de la separación en sus carreras. A veces, cuando una pareja icónica se separa, el público tiende a tomar partido o a sentir que algo se ha perdido. Kerem podría estar revelando cómo ha trabajado para seguir adelante profesionalmente, para no ser definido únicamente por su relación pasada, y si Ande sigue siendo una influencia positiva o un punto de referencia en su camino profesional. El amor o destino también nos hace pensar en el libre albedrío versus las fuerzas que escapan a nuestro control. ¿Está Kerem admitiendo que hay algo en su conexión con Ande que trasciende las decisiones conscientes? ¿Que el destino jugó un papel importante en su relación y quizás en su separación? Y si es así, ¿cómo lucha uno contra el destino, o cómo se reconcilia con él? Las luchas pueden ser agotadoras, y el hecho de que él esté revelando estas luchas sugiere que ha llegado a un punto en el que se siente cómodo compartiendo esta parte de su vida. Esto puede ser muy inspirador para sus seguidores, que a menudo solo ven la imagen pulida y exitosa de las celebridades. Mostrar vulnerabilidad puede ser un acto de conexión muy poderoso. Y si hablamos de Kerem Bürsin, sabemos que es un actor con una gran presencia escénica, carismático y con un talento innegable. Su capacidad para transmitir emociones en pantalla es lo que lo ha llevado a la cima. Por lo tanto, si él decide hablar de sus luchas, es muy probable que lo haga de una manera profunda y conmovedora. Imaginemos el escenario. Quizás en una entrevista, o en una publicación personal, Kerem se abre sobre los momentos difíciles que vivió. Podría ser sobre cómo aprendió a lidiar con la fama repentina, cómo la presión mediática afectó su relación con Ande, o las reflexiones que tuvo tras la ruptura. Las luchas por Ande podrían referirse a la lucha por mantener la amistad, por respetar el espacio del otro, o incluso por encontrar el amor de nuevo sin la sombra de una relación tan mediática. También es posible que las luchas no sean solo personales, sino también las que ha enfrentado como pareja para proteger su relación del escrutinio público. Mantener la privacidad en la era de las redes sociales es casi imposible, y cuando eres una de las parejas más famosas del momento, esa lucha se intensifica. Kerem podría estar revelando las estrategias que usaron, o los sacrificios que tuvieron que hacer, para intentar tener una vida normal y privada. ¿Y el factor destino? ¿Qué significa para Kerem Bürsin? ¿Cree en las almas gemelas? ¿Piensa que algunas conexiones están predestinadas? Si está luchando contra algo relacionado con Ande, podría ser una lucha contra la idea de que ellos estaban destinados a estar juntos, o quizás, irónicamente, una lucha por aceptar que el destino los separó. El título nos invita a reflexionar sobre estas grandes preguntas existenciales. Pensemos en la audiencia. Los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel son apasionados. Han seguido cada paso de su relación, desde los primeros rumores hasta su aparición pública y, lamentablemente, su separación. Este título promete darles una visión del detrás de cámaras de sus vidas, una explicación a lo que pudo haber sucedido y cómo Kerem ha procesado todo esto. Las luchas pueden ser internas, la duda, el miedo, la soledad después de una separación. O externas, los ataques de los medios, las críticas de los fans, los obstáculos profesionales. Y la conexión con Hande hace que estas luchas sean aún más conmovedoras, porque es una persona real, con quien compartió momentos íntimos y significativos.
Podríamos estar hablando de la lucha por encontrar un equilibrio entre la vida-profesión y personal. Kerem es un actor muy dedicado, y Ande también. Tal vez la intensidad de sus carreras, sus ambiciones y los compromisos laborales fueron una fuente de conflicto. La lucha por Ande podría significar luchar para hacer que la relación funcione a pesar de estas exigencias. Y ahora pensemos en el futuro. Si Kerem está revelando estas luchas, ¿qué espera lograr con ello? ¿Busca cerrar un capítulo? ¿Quiere que el público lo entienda mejor? O tal vez, en un giro inesperado, ¿está abriendo la puerta a una reconciliación o a una nueva dinámica con Ande? El título es intencionalmente ambiguo, y eso es lo que lo hace tan cautivador. La clave aquí es la revelación. Esto significa que hay información nueva, perspectivas que no habíamos considerado antes. Y cuando Kerem Bürsin habla, el mundo del espectáculo turco y sus seguidores prestan atención. Para terminar esta parte de nuestro análisis, quiero enfatizar que este título sugiere una narrativa de superación. Las luchas, por difíciles que sean, a menudo son el camino hacia el crecimiento y la fortaleza. Si Kerem Bürsin está revelando sus luchas por Ande, es muy probable que también esté revelando cómo ha aprendido de esas experiencias, cómo se ha fortalecido como persona y como profesional. Y eso, amigos míos, es algo digno de admiración. Así que, para recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos analizado el intrigante título Kerem Bürsin, amor o destino, revela sus luchas por Ande. Hemos profundizado en las múltiples interpretaciones que este título puede tener, desde luchas emocionales y personales hasta desafíos profesionales. Hemos considerado el peso de la conexión entre Kerem y Ande, la intensidad de su relación pública, y cómo esto podría haber influido en las luchas que él ha decidido compartir. También hemos reflexionado sobre el significado de amor o destino, en este contexto, y la valentía que implica para Kerem abrirse sobre estas experiencias. En definitiva, este título promete una mirada profunda y honesta a la vida de uno de nuestros actores favoritos, explorando las complejidades del corazón humano y las fuerzas que dan forma a nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan detallado y, espero, tan interesante. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes, y saber que están ahí escuchando y participando, hace todo esto mucho más gratificante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de este título? ¿Qué tipo de luchas creen que Kerem Bürsin podría estar revelando? ¿Y qué papel creen que juega Hande Erçel en todo esto? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo, intrigante o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría disfrutarlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra increíble comunidad y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos ustedes. Hasta la próxima.